Muy buenas tardes, un saludo para todos quienes siguen nuestro canal. Habíamos anunciado en la ocasión anterior la continuidad de estas charlas ilustrativas sobre la historia y la filosofía del derecho. Habíamos visto en la ocasión pasada pues la relación entre la historia en general y su relación con la historia del derecho. Hoy vamos a entrar en un tema interesante, no siempre pacífico en el campo del derecho, que es el tema de la filosofía y su relación con la evolución y las transformaciones del derecho. Quisiera comenzar con una historia para ilustrar un poco lo que queremos señalar a propósito de la relación filosofía y derecho. El código más antiguo jurídico que conocemos es el famoso Código de Hammurabi, este rey babilónico que vivió más o menos entre 1792 y 1750 a.C. Ese código que fue expedido por este rey babilónico dentro de la cultura mesopotámica, que es esa región que los griegos llamaron con ese nombre, que quiere decir entre ríos. Obviamente es la región que está entre los ríos Tigris y Éufrates, una región llamada Media Luna Fértil. Allí en Babilonia entonces este rey expide este famoso código que comienza con una invocación a los dioses mesopotámicos de Sumeria, Asiria, Babilonia, el dios Anu, llamado dios de los cielos. Recuerden ustedes, en la cultura china se habla del dios del cielo. En la religión cristiana se invoca a Dios como Padre que está en los cielos. El otro dios, en Enlil, que en una derivación idiomática va a dar lugar a la expresión que los musulmanes le dan a Dios, que es Alá. Y el último dios es Marduk, que era el dios protector, un dios secundario que va a terminar como dios principal, el dios protector de Babilonia. Entonces el código comienza con esa invocación a estos dioses que designan al monarca, es decir, a Hammurabi, para que la justicia prevalezca. La justicia, fíjense ustedes, aquí va a aparecer un concepto que desde luego tiene una connotación filosófica, que es el tema de la justicia. Que la justicia prevalezca e impedir que los fuertes opriman a los débiles. Es aquí pues una relación ya desde los mismos comienzos del derecho y de la historia, la relación entre concepciones filosóficas y el derecho. Por supuesto, repito, la concepción sobre qué es la justicia, cuáles son los alcances de la justicia, es un tema de la filosofía. Los antiguos egipcios, la civilización egipcia, pues no conoció, o por lo menos no se han encontrado códigos legales, inscripciones que contengan leyes o normas, como el código de Hammurabi. Sin embargo, en Karnak, el famoso templo de Karnak en Tebas, hay una inscripción del faraón Horemheb en el cual establece una serie de penas y de sanciones, entre ellos cortarle la nariz a aquellos recaudadores de impuestos que abusen de los campesinos, apropiándose de sus animales y bienes en general, y igualmente imponiendo penas de muerte a los jueces prevaricadores. En el antiguo Egipto, el espacio de la justicia, es decir, donde se administraba justicia, eran los templos. ¿Por qué? Porque los templos eran el recinto de la divinidad. De manera que derecho, justicia para los antiguos egipcios eran relaciones directas entre la divinidad, el derecho y la justicia. Los templos pues eran el espacio de la justicia y los sacerdotes eran los jueces.
eran la jerarquía más alta dentro del sacerdocio egipcio, los que administraban justicia en los templos sagrados. En el caso de Grecia, en la Grecia homérica, recordamos cómo en la Ilíada Homero habla de que a los reyes Zeus, el dios supremo, el dios creador y superior a todos los otros dioses, le entrega a los reyes el cetro, símbolo del poder, y Temis, es decir, la justicia. La justicia como Temis en la antigua Grecia es simplemente la ley, el mandato abstracto, etc. Después los griegos van a pelear por una ley escrita. Y Eurípides dirá que la única forma en que no haya arbitrariedad de los gobernantes es que la ley sea escrita. Por eso los griegos escribían en piedra, ¿no?, las leyes que la asamblea del pueblo expedía, aprobaba. Y entonces, al lado de Temis, que es la diosa abstracta de la justicia, y que todos hemos visto representada con la venda y con la balanza y con la espada, estaba su hija, que era la Dike. Dike es un concepto mucho más concreto de justicia y es un concepto ligado, sin duda alguna, al derecho y a los procesos judiciales que en Grecia se realizaban ante los tribunales populares. Los griegos entonces decían que a cada cual hay que darle lo que corresponde. He ahí una idea de Dike como justicia concreta. Recordaremos después cómo en Roma, Ulpiano, uno de los grandes juristas del siglo II, va a decir que la justicia es darle a cada cual lo que le corresponde. Ya los griegos, a través de la Dike, tenían la idea de que justicia era darle a cada persona lo que en derecho le corresponde. En el juicio, decían los griegos, las partes dan y reciben Dike. Reciben y dan Dike. Dan y reciben justicia. El culpable recibe Dike, es decir, el culpable recibe la sanción que corresponde a su conducta dañina. El juez, dicen los griegos, adjudica Dike, es decir, adjudica justicia. Por tanto, pues, Dike es igual a la realización de la justicia en concreto. Y es un concepto ligado, decía antes, al tema procesal, es decir, a la realización de la justicia en los procesos, en los juicios, ante los tribunales del pueblo. Bien, la reflexión pues sobre qué tiene que ver la filosofía con el derecho se relaciona básicamente con un esfuerzo de la reflexión filosófica en torno al derecho, pero buscando fundamentalmente el derecho justo. Es decir, el derecho está hecho para realizar la justicia. Lo estamos viendo desde el mismo código de Hammurabi, cuando los dioses mesopotámicos le confieren al monarca la función de hacer justicia. Cuando los sacerdotes egipcios hacen justicia en los templos y cuando los griegos consideran que la Dike, la justicia concreta, se realiza a través de los procesos judiciales. Y claro, viene pues todo un esfuerzo de la filosofía por buscar ese derecho justo, por confrontar el derecho vigente, llamémoslo así, el derecho que está en ejercicio en los tribunales, en las normas, en las leyes, para que ese derecho se aproxime lo más posible a un derecho justo. Sin embargo, pues siempre habrá un abismo, una diferencia grande entre lo que se consagra como justicia
en las normas y la realidad. O siempre habrá una diferencia grande entre las normas en el sentido de ser o no justas con lo que demanda la realidad en concreto. Pero de todas maneras, ese es el gran esfuerzo de la filosofía del derecho. Es decir, tratar de acompasar, llamémoslo así, el desarrollo del derecho con una idea de justicia. Y obviamente la idea de justicia pues va a ir variando de acuerdo a la evolución de las sociedades, de acuerdo a los cambios culturales, de acuerdo al cambio en el ethos, en la forma en que las sociedades entienden la moral y la conducta de los seres humanos. Claro, todos estos antecedentes, llamémoslos así, históricos, reflexiones sobre la justicia, que encontramos en Platón, que encontramos en Sócrates, que encontramos en Aristóteles, pues nunca estos autores que van a ocuparse de la justicia y de la justicia como realización a través de las normas y del derecho, no van a hablar nunca de filosofía del derecho. El término filosofía del derecho es un término reciente, es un término nuevo, es un término que se introduce a partir del siglo XIX a través de un autor que ya muchos no recuerdan en el campo jurídico, que es Gustavo von Hugo. Gustavo von Hugo, que vive entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, va a decir que el derecho no se deriva de un sentido razonable de lo justo, que el derecho no obedece a valores supratemporales o suprarracionales, sino que el derecho es pura casuística, pura empiria, es decir, solo reconocible a través de casos concretos donde la razón lo mismo puede valorar una opinión que otra. Es decir, la variabilidad del derecho, la relatividad del derecho, señala Hugo con muy buen sentido, y por tanto el derecho nunca se ha basado en ideas filosóficas, es la idea en concreto, es la idea de Hugo. El derecho no obedece a principios axiológicos, y cuando el derecho, dice él, obedece a esos principios axiológicos, filosóficos, a principios supuestamente intemporales y racionales, eso se llama filosofía del derecho. Pero para Hugo eso no es el derecho. El derecho es empiria, el derecho es casuística, el derecho es puramente un ejercicio pragmático en la aplicación de las normas. Como vemos en el caso de Hugo, él no entiende la filosofía del derecho como algo positivo como lo entendemos nosotros a veces en las escuelas de derecho. Pensamos que la filosofía del derecho pues es una disciplina muy valiosa, muy importante para entender el derecho. Hugo lo entiende de otra manera. Hugo dice, filosofía del derecho, diríamos hoy, es metafísica. Eso no es el derecho. El derecho es relativo, el derecho es casuístico, el derecho es puramente empírico, el derecho no obedece a razones y valoraciones eternas, etc. Esa es la idea de Hugo, y es el que introdujo casualmente el término filosofía del derecho. Bien, digamos entonces lo siguiente. Probablemente el derecho en concreto, en la práctica, no obedece a esos valores eternos, inmutables, que ha definido la filosofía. Posiblemente eso puede ocurrir. Sin embargo, nadie puede negar que el derecho ha evolucionado, se ha transformado en virtud de valores filosóficos, de valores sobre la justicia, sobre la equidad, sobre la igualdad. Eso es indudable, eso es indudable. Y a propósito de esta idea de que el derecho se ha desarrollado, queramos o no, a partir de ideas filosóficas,
Alexis, Robert Alexis, que es sin duda alguna el jurista vivo más importante, ha hablado de la corrección del derecho. Cuando él habla de la corrección del derecho, dice lo siguiente: nadie va a aceptar, nadie va a admitir que el derecho va a realizar lo injusto. Nadie va a admitir que el derecho ha sido elaborado o creado por los hombres para que unos opriman a los demás. De manera que el derecho tiene una tendencia a la corrección, dice Alexis, es decir, a que obedece de alguna forma a ideas morales. Con eso, Alexis, claro, refuta toda esa tendencia que viene casualmente desde Hugo, Gustavo von Hugo, de separar derecho y moral. Todo lo que hicieron los positivistas a partir de mediados del siglo XIX, de decir que el derecho no tiene nada que ver con la moral, que la moral y en general la filosofía son concepciones especulativas, metafísicas, que el derecho es la norma jurídica que hace el Estado y lo que uno tiene que mirar es si la norma fue expedida por la autoridad competente y con las regulaciones que la misma ley establece para su expedición, y punto. Afuera las concesiones morales, afuera la ética, afuera la moral. Eso que fue el positivismo y que entró en crisis casualmente con el nacionalsocialismo y con los fascismos de mediados del siglo, es lo que el derecho contemporáneo ha rechazado. Es decir, es un derecho que reincorpora o reintroduce las ideas éticas, las ideas morales. Y quédase que no, así el derecho en concreto esté muy alejado de la teoría filosófica de la moral, de la bondad, de la equidad, de la justicia, de la dignidad humana. En la práctica puede ocurrir eso. No es menos cierto que el derecho ha evolucionado a partir de ideas filosóficas. Entonces decimos que, quiérase que no, las ideas filosóficas han influido en la evolución y el desarrollo del derecho. Por ejemplo, es claro que los griegos, con su racionalismo, introdujeron un concepto que va a recorrer todo el derecho a lo largo de 20 siglos: el concepto de ley natural o derecho natural. Es decir, la existencia de una ley eterna, universal, inmutable, que comprende a todos los seres humanos y que establece los derechos y obligaciones de todos ellos. Esa idea de la ley natural es una idea filosófica y es una idea que nace en Grecia. Nace primero con los sofistas, aquellos personajes que enseñaban retórica y que cobraban por eso, y por eso no les gustaba a Sócrates y a Platón, porque cobraban por hacer ese trabajo, lo cual era apenas justo. Y los estoicos, por supuesto. Los estoicos son realmente los elaboradores más sistemáticos de esa idea del derecho natural. Derecho natural que después va a influir en el derecho romano. Todos los juristas romanos, todos los grandes juristas romanos, creadores del derecho romano, todos eran estoicos. Todos eran estoicos. Y el estoicismo, como concepción filosófica, va a transformar el derecho romano, sobre todo en el derecho de familia, los derechos de la mujer. Va a transformar esos poderes arbitrarios y despóticos del pater familias, que podía sacrificar al hijo si le daba la gana. Eso se transforma con el estoicismo en el derecho romano. Se transforma también el trato con los esclavos, se humaniza el trato con los esclavos gracias a las concepciones estoicas. Y bueno, esa ley natural, creada por los griegos y utilizada por el derecho romano en forma sistemática, pues va a ser cristianizado en la Edad Media con los escolásticos, particularmente con Santo Tomás, donde obviamente la ley natural no solamente va a ser una ley eterna, universal, etcétera, sino que es una ley que es expresión de la voluntad divina, y por lo tanto, y aquí viene el gran problema de la ley natural, la ley positiva, la ley de los gobernantes, la ley del Estado, tiene que armonizarse con la ley natural. Por ejemplo, si la ley natural dice que establece como norma que solamente es posible la reproducción de los seres humanos a través de personas de distinto sexo,
consecuencia en el derecho positivo es prohibir las uniones homosexuales. Por eso, para estas personas que creen en la ley natural, que existe la ley natural, que consideran que existe esa ley natural dada por Dios o a través de la razón hemos llegado a esa ley natural, consideran que las uniones homosexuales deben prohibirse porque son antinatura, es decir, son contrarias a la naturaleza humana, a esa ley natural. Lo mismo en el siglo XVIII vamos a encontrar la filosofía de la Ilustración, filosofía de la Ilustración que mantendrá la idea del derecho natural, pero no de origen divino, sino como un elemento de razón. Y esa ley natural va a conducir a que el ser humano, el hombre, tiene derechos inmutables, imprescriptibles, eternos, etcétera, que el Estado, que el poder político debe proteger. Que los individuos, para lograr la protección de esos derechos naturales, van a construir un poder político que tiene como finalidad esencial y fundamental la protección de esos derechos naturales, esenciales y que son anteriores a la sociedad y al Estado. Ahí pues cómo la filosofía de la Ilustración nos va a llevar a una idea que todavía está vigente en nuestro medio, que es la idea de los derechos humanos. Y la idea que hemos tenido durante los últimos casi 250 años de que el poder político solamente es válido si protege los derechos fundamentales. Es lo que hemos llamado desde el siglo XVIII para acá el Estado de Derecho. Y finalmente, pues tendríamos un periodo largo en la historia del derecho, que es la etapa del positivismo, nacida de una concepción filosófica también, que exaltó la ciencia moderna, que consideró que los conceptos fundamentales de las ciencias físico-naturales debían influir en el derecho, que el derecho debía ser científico como eran las ciencias de la naturaleza, y que por lo tanto expulsó del derecho cualquier concepción metafísica. Por consiguiente, la filosofía moral, la ética, fueron expulsadas del derecho para consagrar, supuestamente, según el positivismo, un derecho eminentemente científico. Como decíamos antes, esa concepción del positivismo hizo crisis con el nacionalsocialismo, con los regímenes fascistas, cuando se juzga a los líderes nazis y sobre todo a los jueces y fiscales que aplicaron el derecho inhumano del nacionalsocialismo, se les juzgó a pesar de que aplicaban la ley del Estado, que era una ley legítima. Hitler había sido elegido democráticamente, el Parlamento, el Reichstag, le había dado los poderes absolutos, por lo tanto la legislación era legítima en el sentido de que Hitler tenía un origen popular en su elección y en el ejercicio del poder. Sin embargo, aunque esas leyes eran leyes del Estado y dadas por autoridades legítimas, los jueces que las aplicaron no aplicaban el derecho, porque el derecho arbitrario en forma absoluta no es derecho. Entonces, bajo la crisis del nacionalsocialismo y de los fascismos que violaron los derechos humanos, el positivismo entró en crisis. Y es a partir de ahí cuando nuevamente, a partir de las constituciones de la posguerra en Europa, la constitución italiana, la constitución alemana, la constitución española, la constitución portuguesa, etc., entra nuevamente la filosofía y la ética a informar, a influir en el derecho, de tal manera que los valores sustanciales que la filosofía ha definido a lo largo del tiempo: dignidad humana, justicia social, tolerancia, igualdad, estos derechos y estas expresiones de la filosofía trascendental, pues han terminado influyendo
al derecho constitucional y por la vía del derecho constitucional han entrado a las otras ramas del derecho, del corpus jurídico. Así pues, para concluir, diríamos que la evolución del derecho, quiérase que no, ha estado influido por ideas filosóficas. Inclusive, cuando hemos tenido el positivismo vigente durante tanto tiempo, casi 100 años, casi 100 años exactamente, pues indudablemente eso es una posición filosófica, la posición del positivismo de Kant, que consideraba pues que las ideas filosóficas eran ideas metafísicas, ideas que no tenían comprobación en la realidad y por lo tanto tenían que ser expulsadas de las construcciones científicas. El derecho, pues, repito, ha sido influido por estas ideas filosóficas y es un poco lo que vamos a tratar de demostrar y desentrañar a lo largo de estas cortas charlas que esperamos que todos ustedes nos continúen acompañando. Muy buenas tardes y para todos los mejores deseos en su salud en esta etapa de pandemia que está sufriendo el mundo y en particular Colombia.